Relatos de Belcebú a su nieto, por George Gurdjieff. Libro segundo. Capítulo 29. Los frutos de las civilizaciones antiguas y las flores de las contemporáneas. Siguiendo el curso asociativo de mis relatos sobre los seres tricerebrales del planeta Tierra que tanto te gusta, me veo ahora obligado, hijo mío, a hablarte un poco de dos poderosas comunidades de allá, las comunidades griega y romana, que barrieron de la superficie de ese desafortunado planeta hasta el recuerdo de los resultados obtenidos gracias a la santa labor del amante de la esencia, Ashata Shamash. Ante todo, debes saber que en la época en que en la superficie de tu planeta, en el continente de Asia, fue realizada desde lo alto, en la presencia de un ser tricerebral de allá, la concepción sagrada determinada de aquel que es hoy nuestro muy santo individuum cósmico Ashata Shamash, y más tarde, durante todo el periodo de su muy santa actividad, y después de la destrucción progresiva ocasionada por tus favoritos hacia todos los resultados de dicha actividad, existían en el continente vecino, que ya era llamado Europa, un gran número de esos extraños seres tricerebrales agrupados desde hacía largo tiempo en comunidades independientes. Según las leyes cósmicas de que te hablé una vez, las mayores y las más poderosas de las comunidades independientes de ese período eran aquellas que, mejor organizadas, poseían entonces más medios para el proceso de destrucción mutua, es decir, las dos comunidades griega y romana. De esas muy antiguas comunidades, muy antiguas desde el punto de vista de tus favoritos actuales, debo hablarte en detalle, ya que no solamente ellas barrieron de la faz de este desafortunado planeta los últimos resultados que hubieran podido ser bienhechores para todos los seres tricerebrales de las épocas siguientes, y hasta las huellas del recuerdo de los santos trabajos del amante de la esencia, Ashata Shamash, sino que además ellas fueron la causa del carácter absurdo que reina en la razón de tus favoritos actuales, así como de la atrofia definitiva en ellos de ese impulso eseral fundamental, palanca principal de la moral objetiva que lleva el nombre de pudor orgánico. Informaciones más amplias sobre esas grandes agrupaciones de tus favoritos y sobre los diversos beneficios que le han transmitido a los seres de las épocas siguientes te harán comprender cómo se constituyen allá las diversas comunidades independientes y la forma en que los seres de una comunidad dada, apenas ésta llega a ser poderosa sin que esto se deba a los seres mismos, se aprovechan de ello inmediatamente para destruir todo lo que ha sido adquirido por otras comunidades menos fuertes y para imponerle sus nuevos inventos, imaginándose sinceramente, la mayoría de las veces, que eso es verdaderamente lo que los demás necesitan. Debo advertirte, hijo mío, que al contarte la historia del advenimiento de las antiguas comunidades griega y romana y de todo cuanto les concierne, no me apoyaré en el resultado de mis búsquedas personales, sino en las informaciones que me dio al respecto uno de los seres de nuestra tribu que deseó quedarse en tu planeta y existir allí para siempre. Al bajar por sexta y última vez al planeta Tierra, tenía la intención de elucidar a toda costa las razones por las que el psiquismo de esos seres, que hubiera podido ser el mismo que el de todos los seres tricerebrales de nuestro gran universo, se había vuelto tan extraordinariamente raro en ese planeta. Y como había constatado numerosas veces en el curso de mis investigaciones, que la principal causa de las diversas anomalías del psiquismo general de los seres contemporáneos era lo que se llama la civilización, que introdujeron esos dos grupos de seres llamados griegos y romanos, me resultó indispensable conocer ciertos detalles acerca de ellos. Ahora bien, yo estaba ocupado esos días con mis investigaciones sobre la actividad del muy santo Ashata Shamash. Sin embargo, como deseaba reconstruir la historia del advenimiento de esos dos grupos independientes de tus favoritos desde el punto de vista de lo que se llama su ser subjetivo, encargué esa tarea a un miembro de nuestra tribu que, como te dije ya, posee hoy en una gran ciudad del continente de Europa una empresa de pompas fúnebres. Las investigaciones de nuestro compatriota revelaron que mucho, pero mucho tiempo antes del período que describí en mis relatos sobre la majestuosa ciudad de Babilonia, cuando el proceso de existencia de esos extraños seres proseguía en su mayor parte en el continente de Asia, y cuando su más alto centro de cultura se encontraba en el país de Tikliamuish, todavía no había comunidades definidamente organizadas en el continente de Europa, que es hoy el principal lugar de existencia de tus favoritos. Este continente estaba poblado principalmente por esos seres bicerebrales y unicerebrales que llaman allá cuadrúpedos salvajes,
y reptiles. En cuanto a los seres bípedos, tus favoritos que existían en pequeños grupos en ese continente, ellos mismos eran casi tan salvajes como dichos cuadrúpedos. Esos pequeños grupos de seres bípedos tenían entonces como única ocupación la de destruir los seres cuadrúpedos y reptiles. A veces hasta llegaban a destruirse recíprocamente. Su número no aumentó, sino cuando los emigrados de Maralpleisis, vagando de un lugar a otro, se establecieron finalmente en ese continente de Europa. Pues bien, hacia el fin de ese periodo, emigraron de Tikliamuish a este mismo continente ciertos seres del primer grupo asiático que ejercían dos profesiones completamente diferentes. Unos se dedicaban a diversas actividades marinas y otros a la cría de ganado mayor y menor. Las familias que se ocupaban de la cría se instalaron con preferencia en las riberas meridionales del continente, que eran en aquel tiempo muy propicias para el cuidado y la ceba de los seres cuadrúpedos. Ese grupo de seres terrestres se llamó Latinaki, que significaba pastores. Esos pastores se diseminaron al principio por diversos lugares con sus familias y sus rebaños. Luego el número de ellos se acrecentó poco a poco debido en parte a que unos seres que ejercían la misma profesión que ellos continuaban emigrando del continente de Asia, y en parte por el hecho de que se volvían cada vez más prolíficos, al haberse adaptado a la naturaleza del planeta Tierra en aquel período, a la calidad declinante de las vibraciones que ellos debían irradiar para corresponder a las necesidades de dicho planeta, sustituyéndolas por aquellas que sólo engendraba el proceso de su rascurno sagrado, o como ellos dicen, de su muerte. Ahora bien, ya que su número resultaba por ese hecho considerablemente aumentado y las condiciones exteriores exigían relaciones frecuentes entre las familias aisladas, organizaron entonces su primer lugar de existencia común al que dieron el nombre de Rimk. De ese grupo de pastores asiáticos provinieron aquellos que fueron los célebres romanos, cuyo nombre viene de ese primer centro común de Rimk. En cuanto a los seres asiáticos que se entregaban a las actividades marinas, tales como la pesca y la cosecha de esponjas, corales y algas marinas, ellos también emigraron con sus familias por las necesidades de su profesión y se establecieron una parte en la orilla occidental de sus continentes de Ashark, otra parte en la orilla sureste del continente de Europa y una tercera parte en las islas de la extensión de agua que separa hoy todavía el continente de Asia del continente de Europa. Al principio, llamaron a ese grupo recientemente formado de seres terrestres y cerebrales los Elenaki, lo que significaba pescadores. El número de seres de ese grupo aumentó también poco a poco por las mismas razones que mencioné a propósito del grupo de pastores. Los seres de ese segundo grupo cambiaron de nombre varias veces y se llamaron por último griegos. Bueno, querido hijo mío, los seres de estos dos grupos fueron en gran parte responsables del hecho de que, por un lado, la razón de tus favoritos actuales se hiciera mecánica, y que, por otro lado, los datos que engendran el impulso de pudor eseral se atrofiaran definitivamente en ellos. Los griegos fueron la causa de la decadencia gradual de la razón de los seres tricerebrales, que ha degenerado tanto que a fin de cuentas se ha convertido en los contemporáneos, como dice nuestro querido Mulay Nasr Eddin, en un verdadero molino de tonterías. En cuanto a los romanos, es por causa de ellos que en la presencia de los seres tricerebrales actuales ya no se cristalizan más, debido a las modificaciones sucesivas, los factores que suscitan en cualquier otra parte en los seres tricerebrales el impulso llamado pudor instintivo, impulso seral sobre el cual se basan las buenas costumbres y la moral objetiva. Así surgieron esas dos comunidades que llegaron a ser más tarde, por cierto tiempo, como sucede a menudo allá, muy fuertes y poderosas. La historia del maléfico patrimonio que ellas acumularon para los seres de generaciones ulteriores es la siguiente. Según las investigaciones de nuestro compatriota, parece que los primeros antepasados de la comunidad que llevó más tarde el nombre de Grecia se vieron a menudo forzados por el frecuente mal tiempo en el mar, que no les permitía dedicarse a sus industrias marinas, a refugiarse en días de lluvia y viento, en lugares resguardados, y allí por ocio se entregaron a diversos juegos inventados por ellos. Como se supo más tarde, los primeros juegos que ellos practicaron eran aquellos con los cuales se divierten los niños, pero claro está, los niños que todavía no van a la escuela, ya que hoy en día los que van a la escuela tienen que aprenderse de memoria tantas lecciones, tantas poesías de toda clase, compuestas por diversos candidatos jasnamuses, que esos pobres niños jamás tienen tiempo para dedicarse a ningún juego. En resumen,
Esos pobres pescadores, aburridos, jugaron al principio juegos de niños ordinarios que se remontaban a mucho tiempo atrás, pero más tarde, tras haber inventado uno de ellos un nuevo juego llamado hablar para no decir nada, les gustó ese juego hasta tal punto que desde ese momento solo se divirtieron con él. Ese juego consistía en hacerle a uno de los participantes una pregunta cualquiera sobre un tema manifiestamente absurdo, es decir, sobre un sinsentido especialmente inventado, ya que él, a quien se le dirigía la pregunta, debía dar una contestación tan verosímil como fuera posible. Resulta que este juego fue la causa de todo el resto. En efecto, entre esos antiguos pescadores aburridos, algunos se mostraron tan ladinos y astutos que llegaron a ser hábiles aplicando el principio de ese juego original para inventar muy largas explicaciones. Más tarde, al haber ideado uno de ellos la fabricación con la piel del pez llamado tiburón, de lo que después denominaron pergamino, varios de esos hábiles compadres hasta se pusieron, para alardear delante de sus camaradas, a inscribir en esas pieles sus largas explicaciones con la ayuda de signos convencionales, signos que ellos, por otra parte, habían inventado anteriormente para otro de sus juegos llamado la ratonera. Un poco más tarde aún, cuando esos pescadores aburridos fueron reemplazados por sus descendientes, esas pieles de peces inscritas les fueron legadas a estos últimos, al mismo tiempo que la pasión por ese juego original. Y fue entonces cuando por primera vez designaron todas esas nuevas invenciones, tanto las de sus antepasados como las suyas, con el nombre retumbante de ciencias. Y a partir de entonces, al transmitirse la pasión por cocinar las susodichas ciencias de generación en generación, los seres de ese grupo, cuyos antepasados habían sido simples pescadores asiáticos, se convirtieron en especialistas en la invención de ciencias de todo tipo. Esas ciencias se transmitieron igualmente de generación en generación, y algunas de ellas aún han llegado casi intactas hasta los seres actuales de ese desafortunado planeta. Así que entre estos últimos, casi la mitad de lo que se llama egoplasticures, que surgen en su razón y que constituyen en los seres el proceso del enfoque seral del mundo, se cristalizan a partir de las verdades inventadas anteriormente por esos pescadores aburridos. En cuanto a los antiguos pastores, que más tarde formaron la comunidad de los romanos, los antepasados de ese grupo fueron igualmente obligados por las inclemencias del tiempo a arrear frecuentemente sus rebaños a lugares abrigados, donde se reunían para pasar el tiempo de una manera u otra. Al principio parloteaban, pero cuando agotaron todos los temas cayeron de nuevo en el aburrimiento, hasta el día en que uno de ellos propuso a los demás ocuparse para distraerse de lo que ellos llamaron por primera vez cinque contra uno, pasatiempo que se ha conservado hasta nuestros días con el mismo nombre entre sus descendientes. Mientras fueron los seres de sexo masculino los únicos en ocuparse del asunto, todo marchó pacífica y tranquilamente, pero sus mitades pasivas, es decir, sus mujeres, no tardaron en inmiscuirse. Apreciándolo enseguida, se entusiasmaron y llegaron entonces a tales finuras en ese asunto que nuestro archiladino Lucifer mismo, si se hubiese devanado sus respetables sesos sobre aquello, no habría podido combinar la décima parte de los números que esos antiguos pastores inventaron y prepararon para los seres de las generaciones siguientes de ese desafortunado planeta. Ahora bien, hijo mío, cuando esos dos grupos independientes de seres terrestres se aseguraron de toda clase de esos excelentes medios cuya adquisición es la meta constante de todas las comunidades de allá durante todo el tiempo de su existencia, o sea, los medios de destruirse recíprocamente, se dedicaron a ese proceso de destrucción mutua con otras comunidades independientes, preferentemente, claro está, con aquellos que eran menos fuertes que ellos y a veces hasta entre sí. Es interesante notar aquí que durante los periodos de calma que sobrevenían entre esas dos comunidades en el curso de su proceso de destrucción mutua, para el cual ellas eran de fuerza casi igual en cuanto a los excelentes medios en cuestión, los seres de esos dos grupos, cuyos lugares de existencia colindaban, se reunían a menudo y trababan amistad hasta tal punto que a la larga intercambiaban entre ellos las invenciones que habían heredado de sus ancestros. En resumen, el resultado de los frecuentes encuentros de los seres de esas dos comunidades fue que los seres griegos, inspirándose en las finuras de los números sexuales que habían tomado prestados de los romanos, organizaron lo que llaman sus veradas atenienses, y que los seres romanos, al haber aprendido de los griegos el arte de imaginar ciencias, compusieron lo que más tarde fue su famoso derecho romano. Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces.
Los inventores de esos dos aspectos de manifestaciones eserales han desaparecido hace largo tiempo, y sus descendientes, vueltos por casualidad poderosos, han desaparecido a su vez. Y sin embargo, hoy día, los seres actuales de ese planeta pasan más de la mitad de su existencia inconscientemente y a veces hasta conscientemente, gastando con enternecimiento su energía eseral, adquirida mal que bien para asimilarse y realizar esos dos ideales, cuyos iniciadores fueron unos antiguos pescadores y pastores asiáticos sumidos en el aburrimiento. Ahora bien, hijo mío, cuando más tarde esos dos grupos de tus favoritos adquirieron gran cantidad de excelentes medios para destruir con éxito la existencia de seres entre sus semejantes, y cuando llegaron a ser maestros en el arte de incitar o de obligar por la fuerza de las armas a los seres de otras comunidades a trocar sus convicciones interiores por los ideales inventados por sus antepasados, comenzaron por someter a las comunidades vecinas situadas en el continente de Europa y luego se trasladaron con sus tropas al continente de Asia. Y allá en ese continente de Asia, ejercieron primero su funesta influencia sobre los seres que poblaban la costa occidental del continente, a quien les habían sido inculcados durante siglos, como ya te he dicho, impulsos eserales para una existencia más o menos normal. Luego penetraron poco a poco al interior de las tierras. Esta marcha en las profundidades del continente de Asia fue coronada por el éxito, y sus filas se multiplicaban sin cesar, ante todo, gracias a los sabios que habían vivido en Babilonia y que seguían contaminando en ese periodo la razón de los seres con sus ideas hasnamusopolíticas. Además, lo que los secundó poderosamente fue que en el instinto de los seres asiáticos se habían conservado los resultados de la influencia de los iniciados y de los sumos sacerdotes, discípulos del muy santo Ashiata Sheimash, en cuyos sermones aparecía repetidamente uno de los principales mandamientos del gran santo que decía: no mates a tu prójimo, aun cuando tu propia vida está en peligro. Así, aprovechándose de esto, los antiguos pescadores y pastores proseguían su marcha sin encontrar resistencia, destruyendo a su paso la existencia de todos los que no querían rendir homenaje a sus dioses, es decir, a sus ciencias fantásticas y a sus fenomenales orgías. Esos sembradores del mar, surgidos en el continente de Europa para desgracia de todos los seres tricerebrales de las épocas siguientes, y sobre todo esos griegos, penetraron entonces en el interior del continente de Asia, progresando al principio lentamente, es verdad, pero con toda firmeza, no obstante. Sin embargo, un poco más tarde apareció a la cabeza de ese rebaño un griego archivanidoso, el futuro Hasnamus Alejandro de Macedonia, y a partir de esa época es que fueron completamente barridos los últimos vestigios de los muy santos trabajos de nuestro muy santo individuum cósmico, Ashiata Seimash. Después de lo cual, como se dice, la misma historia se reanudó. A pesar de que a cada desplazamiento del centro de cultura de tus favoritos, esos extraños seres tricerebrales habían surgido una nueva civilización, aportando cada vez a los seres de las épocas siguientes algo inédito, por cierto, pero pernicioso. Ninguna de esas numerosas civilizaciones, sin embargo, ha hecho tanto daño a los seres de épocas lejanas, incluyendo naturalmente la época actual, como esa famosa civilización greco-romana. Sin hablar de la multitud de otros rasgos mezquinos, indignos del psiquismo de seres tricéntricos que contiene actualmente la presencia de tus favoritos. Esa civilización es ante todo culpable de haber eliminado totalmente en los seres tricerebrales de las generaciones siguientes, los contemporáneos sobre todo, la posibilidad de cristalizar en su presencia los datos para un sano pensar lógico y para el impulso de pudor eseral. Una vez más, fueron las fantásticas ciencias griegas antiguas las que han servido para atrofiar completamente el primero y las antiguas orgías romanas el segundo. En el primer periodo de esa civilización grecorromana, los funestos impulsos desde entonces convertidos en eserales, dicho de otra manera, la pasión de inventar ciencias fantásticas y la pasión del libertinaje, llegaron a ser innatos en los seres griegos y romanos. Más tarde, estos impulsos originales y contra natura contaminaron poco a poco a los seres de numerosas comunidades de tus infelices favoritos. Tal era, por una parte, el resultado de la influencia constante de esas dos comunidades, y por otra, el de una particularidad psíquica común a todos los seres tricerebrales de este planeta, y ya arraigada en ellos antes de eso, que se denomina allá
imitación. Ahora bien, de siglo en siglo, los inventos de esas dos antiguas comunidades hicieron vacilar hasta tal punto el psiquismo de tus favoritos, ya bastante sacudidos sin eso, que en nuestros días su manera de enfocar el mundo y su género de existencia cotidiana descansan exclusivamente en esos dos inventos de los seres de la civilización grecorromana, es decir, en fantasmagorías y en una obsesión de placer sexual. Es interesante notar que si la herencia de los antiguos romanos ha causado en la presencia de tus favoritos la desaparición gradual y total del pudor orgánico propio de los seres tricerebrales, sin embargo, en su lugar, un impulso bastante semejante en apariencia se ha formado en ellos. Ese pseudoimpulso seral, que llaman igualmente pudor, es hoy en día de lo más próspero en la presencia de tus favoritos actuales, pero los datos que lo suscitan son de lo más singulares. Ese impulso seral no surge en ellos, sino cuando se entregan a alguna manifestación que es considerada, en sus condiciones anormalmente establecidas de existencia ordinaria, fuera de lugar ante extraños. Pero si nadie los ve, no sienten nunca ese impulso, con respecto a ninguna de sus manifestaciones, aun las que consideran indeseables según su propio sentimiento y su propia conciencia. En estos últimos tiempos, los beneficios acumulados por los antiguos romanos han penetrado hasta tal punto en la naturaleza de tus favoritos de todos los continentes de este desafortunado planeta, que hasta es difícil decir cuál es actualmente la comunidad que ha recibido de los buenos romanos la mayor parte de la herencia. En cuanto al patrimonio heredado de los antiguos griegos, es decir, la pasión por inventar diversas ciencias fantásticas, esta pasión no se ha vuelto innata en todos los seres contemporáneos, sin excepciones en cada una de las comunidades actuales de este original planeta, jamás se ha transmitido sino a seres bien determinados. Sin embargo, esa pasión por inventar ciencias fantásticas, proveniente de los antiguos griegos, ha sido transmitida principalmente a ciertos seres de una comunidad que existe allá con el nombre de Alemania. Los seres de esa Alemania contemporánea pueden ser llamados sin temor los descendientes directos de la antigua civilización griega, ya que son ellos quienes en nuestros días traen a la civilización moderna la mayor cantidad de ciencias nuevas y de inventos de toda clase. Desgraciadamente, querido hijo mío, los seres de esa Alemania han sobrepasado en gran medida a los seres de la Grecia antigua. En efecto, las ciencias inventadas por los griegos antiguos no corrompían, y no corrompen aún hoy día, sino el pensar seral de los demás seres. Pero los seres actuales de la comunidad de Alemania van más lejos. Han llegado a ser muy hábiles en inventar ciencias que sirven para propagar muy extensamente entre todos tus favoritos la enfermedad específica llamada buscarle tres pies al gato. Ahora bien, durante el proceso de esa enfermedad, gran número de ellos notan medio conscientemente, o aún del todo automáticamente, algunos pequeños detalles del proceso cósmico de realización de todo lo que existe. Luego, dando a conocer esos detalles a sus colegas, los usan para realizar con ellos algunos de sus nuevos inventos, aumentando así la suma de estos nuevos medios que se han acumulado de tal modo allá durante los dos últimos siglos, que su acción se ha convertido ahora en la fuerza resultante destructora que viene a oponerse a la fuerza resultante creadora de la naturaleza. Y de hecho, hijo mío, es solamente gracias a las ciencias combinadas por ciertos seres de esa Alemania contemporánea que los otros seres tricerebrales ordinarios de todas las comunidades han adquirido a su vez la posibilidad de inventar. Como consecuencia, inventan ahora casi cada día, aquí o allá, alguna novedad, y todos estos nuevos inventos o nuevos medios, aplicados al proceso de su existencia, hacen hoy día que la pobre naturaleza, ya bastante debilitada, sin que por cierto nada tenga que ver con ello, ya apenas es capaz de realizar sus propios procesos evolutivos e involutivos. Para que te representes mejor y comprendas más claramente cómo esos herederos contemporáneos han sobrepasado a sus testadores, te hablaré ahora de algunos de los medios más difundidos hoy en día, cuya existencia se debe exclusivamente a sus ayudantes de la naturaleza, herederos directos de los antiguos griegos. Voy entonces a explicarte algunos de esos medios que existen y que son puestos en práctica hoy por todas partes, tales como han sido inventados por los seres de esa comunidad actual de Alemania. Quisiera primero llamar tu atención sobre el curioso fenómeno siguiente. Estos sucesores de los antiguos griegos designan sus malditos inventos con nombres que terminan todos, no se sabe por qué, en ina.
Tomemos, por ejemplo, entre esos inventos particularmente funestos de los seres alemanes, aunque sea solo 5 de ellos que existen con los nombres de sacteína, anilina, cocaína, atropina y alizarina, todas sustancias químicas de las cuales nuestro querido Mulay Nasar Eddin dice que se las emplea en nuestros días sin escatimarlas. El primero de esos medios especialmente inventados por los seres alemanes, la satkeína, no es otra cosa que el samukuruazar, es decir, uno de los 7 gases neutralizantes que aparecen y se encuentran siempre en la presencia general de cada planeta, tomando parte en la cristalización concluida de toda formación determinada supraplanetaria o intraplanetaria, y constituyendo siempre y en todo, en sus diversos estados, lo que se llama los destructores sin discriminación de toda cosa surgida. Respecto a ese invento alemán, me enteré también, entre otras cosas, que un ser de esa comunidad que había obtenido por casualidad dicho gas a partir de diversas formaciones determinadas supraplanetarias e interplanetarias, observó así la particularidad que presentaba y la participó a sus colegas. Y ahora bien, la presencia de estos últimos, así como la de todos los seres de su comunidad, era entonces presa de lo que se llama la emoción intensa de la principal particularidad de los seres tricerebrales de tu planeta, y de hecho, estaban todos enteramente absorbidos en ese periodo por su proceso de destrucción mutua con los seres de las comunidades vecinas. Así que resolvieron con entusiasmo dedicarse a la búsqueda de un medio de emplear la propiedad particular de ese gas para la destrucción rápida y masiva de la existencia de los seres de otras comunidades. Orientaron pues sus investigaciones en ese sentido, y uno de ellos pronto descubrió que si se comprimía ese gas en estado puro, de manera que pudiesen liberarlo en el espacio en el momento deseado, servía admirablemente a sus designios. Hasta allí llegaron, y desde entonces los seres ordinarios de esa comunidad se pusieron, durante el proceso de destrucción mutua, a liberar en el espacio ese gas artificialmente aislado de la armonía general de realización de todo lo que existe, en el momento y en los lugares en los que se agrupaban en mayor número los seres que pertenecían a lo que ellos llaman el enemigo. Cuando esa sustancia cósmica de acción particularmente destructora, intencionalmente liberada a través de la atmósfera en las condiciones que he dicho, y que tiende a volver a fusionarse con las otras sustancias cósmicas correspondientes, penetra dentro del cuerpo planetario de un ser tricerebral que se encuentra en las cercanías, destruye de inmediato y para siempre su existencia, o por lo menos altera irreversiblemente el funcionamiento de alguna parte de su presencia general. La segunda de las sustancias químicas enumeradas, llamada anilina, es una sustancia química colorante con la que se puede teñir la mayoría de las formaciones supraplanetarias con las cuales los seres tricerebrales de allá hacen objetos de toda clase, necesarios al proceso de su existencia seral cotidiana. Y por cierto, ese invento le permite hoy a tus favoritos dar sin dificultad a todos los objetos el color que desean. Pero, ¿qué sucede en cambio con la duración de la existencia de esos objetos? Allí es donde yace la gata favorita de su famoso Bismarck. En otros tiempos, cuando esa funesta anilina no existía todavía, tus favoritos coloreaban los objetos de su fabricación indispensables para su existencia ordinaria, tales como alfombras, cuadros y otros trabajos de lana, madera y cuero, con simples colores vegetales que habían aprendido hacía siglos a extraer, y dichos objetos podían existir de 5 a 10 y aún hasta 15 de sus siglos. Pero ahora, gracias a esa bendita anilina, o a los colorantes de nombres diversos a base de anilina, al cabo de unos 30 años no queda de los objetos pintados con esos nuevos colores más que el recuerdo, si acaso. Hay que decir que los seres de la comunidad actual de Alemania, con su funesta anilina, son responsables no sólo de la destrucción rápida de las obras de todos los seres actuales de este planeta, sino del hecho de que las obras de los tiempos antiguos han dejado casi totalmente de existir en ese infortunado planeta. Y eso porque se pusieron a coleccionar en todos los países con diversos fines hasnamusianos, o como dicen, para sus famosos propósitos científicos, las obras antiguas que habían permanecido intactas. Y como no tenían el menor conocimiento acerca de la manera de conservar las cosas antiguas, contribuyeron simplemente a su rápida destrucción. Esas antigüedades que coleccionaban les servían además, y les sirven todavía, de modelos para esos artículos baratos conocidos en todo ese infortunado planeta bajo el nombre de ersatz. En cuanto a la tercera de las sustancias químicas enumeradas que han inventado, la cocaína, esa sustancia química
no solamente aporta igualmente una ayuda poderosa a la naturaleza al acelerar la descomposición de las formaciones planetarias, o sea, en el caso presente su propio cuerpo planetario, sino que ese medio químico ejerce sobre el psiquismo de los seres actuales del planeta Tierra una acción asombrosamente parecida a la que tenía sobre el psiquismo de sus antepasados el famoso órgano Gundabuffer. En la época en que sus antepasados llevaban dentro de sí el famoso invento del gran ángel Louis Sos, ellos estaban casi siempre exactamente en el mismo estado que los seres actuales cuando han absorbido ese invento alemán, la cocaína. Naturalmente, debo hacer notar, hijo mío, que si la acción de ese invento alemán resulta tener un efecto parecido al del famoso órgano Kundabuffer, eso fue hecho sin intención consciente de parte de los seres actuales de la comunidad de Alemania. Es por la más grande de las casualidades que se han hecho colegas del gran ángel Luisos. Hoy casi todos los seres que se revelan como auténticos representantes de la civilización contemporánea usan allá esa cocaína y con el mayor cuidado, con el mayor deleite e incluso con una felicidad enternecedora, introducen en sí mismos esa bendición de la cultura actual, siempre por supuesto, como dice nuestro querido Mulay Nasreddin, para la gloria del gran torcido. La cuarta de las sustancias químicas enumeradas, sustancia llamada atropina, también goza actualmente de gran fama. Se presta a múltiples aplicaciones, pero la más corriente de ellas sirve para un propósito de lo más original. El hecho es que, siempre debido a las condiciones anormalmente establecidas de existencia seral ordinaria, su órgano visual ha adquirido la propiedad de no encontrar bellos y agradables los rostros, sino cuando tienen ojos negros. Ahora bien, si se inyecta de cierta manera en los ojos de los seres esa sustancia llamada atropina, las pupilas se dilatan y comienzan a ennegrecerse, y así la mayoría de ellos inyectan esa atropina en los ojos para que la expresión de su rostro parezca bella y agradable a la vista. Y es un hecho, mi querido hijo, que los seres terrestres que se inyectan en los ojos esa bendición alemana conservan los ojos negros hasta los 45 años. He dicho hasta los 45 años porque todavía no se ha encontrado un caso allí en el que después de los 45 años el ser que haya usado ese medio pueda aún ver y por lo tanto continuar usándolo. El quinto de los inventos enumerados que lleva el nombre de alizarina está igualmente difundido por todas partes. Esta bendición de la civilización actual es empleada ya sobre todo por los que se llaman confiteros y otros especialistas que preparan para los seres de ese planeta productos de lo más sabrosos para su primer alimento. Estos confiteros y otros especialistas, que preparan para tus favoritos productos sabrosos para su primer alimento, emplean pues inconscientemente, por supuesto, esa lizarina, creación alemana de acción infalible, con el único fin de dar a esos productos un aspecto seductor y agradable de acuerdo a la meta que ha llegado a ser el ideal de toda civilización contemporánea y que nuestro venerable Mulay Nasar Eddin habría expresado así. Con tal que todo me parezca bello y delicioso ahora, ¿qué importa si la hierba no crece más después de mí? En resumen, hijo mío, esos sucesores actuales de los seres de la Grecia antigua, debido a todas sus adquisiciones prácticas basadas sobre unas ciencias de su invención, hacen hoy lo mejor que pueden para ayudar a la pobre naturaleza. Ayudarla, es cierto, solo en el proceso de la descomposición. No es por nada que nuestro venerado Mulay Nasreddin tiene costumbre de decir, más vale arrancar cada 10 días cabellos de la cabeza a su propia madre que no ayudar a la naturaleza. A decir verdad, los seres de esa comunidad actual de Alemania no fueron los únicos en heredar de los griegos la capacidad de inventar ciencias fantásticas y toda clase de nuevos métodos para la existencia seral ordinaria. Esa facultad es asimismo atributo de los seres de otra comunidad igualmente independiente que a su vez conoce la grandeza. Tus favoritos llaman a esta otra comunidad actual Inglaterra. Los seres de esa segunda comunidad contemporánea son incluso los únicos herederos directos de un invento particularmente funesto de los antiguos griegos que han asimilado perfectamente y ponen en práctica todos los días. Los antiguos griegos llamaban a ese invento particularmente funesto diafarón. Los seres actuales lo llaman deporte. Te hablaré en detalle de ese famoso deporte moderno hacia el final de este relato. Debes saber, mientras tanto, que los seres de esa comunidad de Inglaterra inventan hoy, por su lado,
una cantidad de objetos necesarios para tus favoritos en el proceso de su existencia ordinaria. Pero ya no se trata esta vez, como en el caso de los seres de la comunidad de Alemania, de sustancias químicas, no. Sus invenciones se refieren principalmente a artículos metálicos, como se dice. Han llegado a ser hábiles, sobre todo en los últimos tiempos, en inventar, para inundar con ellos a todos los seres existentes sobre toda la superficie de tu planeta, toda clase de artículos metálicos que llevan los nombres de candados, máquinas de afeitar, ratoneras, revólveres, guadañas, ametralladoras, cacerolas, bisagras, cañones, cortaplumas, balas, plumas, minas, agujas y una cantidad de otros objetos de ese género. Desde que los seres de esa comunidad actual inventaron esos objetos prácticos, la existencia ordinaria de los seres tricerebrales de tu planeta se ha vuelto tal que nuestro querido Mulay Nasar Eddin la define así. Esta no es vida, es mermelada gratuita. Los seres de esa comunidad son pues hoy en día los benefactores de los demás seres actuales de tu planeta y han dado pruebas, como se dice, de filantropía, sobre todo en lo que concierne a su primera obligación eseral, la de efectuar de vez en cuando el proceso de destrucción mutua. Gracias a ellos, el cumplimiento de ese deber eseral ha llegado a ser poco a poco para tus favoritos actuales simple y llanamente una bagatela. En los tiempos antiguos, sin la ayuda de esos inventos, tus pobres favoritos tenían mucha dificultad en cumplir con esa obligación eseral y se veían forzados para llevarla a cabo a derramar no poco sudor. Hoy, por el contrario, gracias a todos los accesorios que han inventado los seres actuales de Inglaterra, se arrellanan, como dice nuestro venerable Mulay Nasar Eddin, sobre un verdadero lecho de rosas. Los seres actuales ya casi no tienen necesidad de hacer el menor esfuerzo seral para destruir completamente la existencia de otros seres semejantes a ellos. Pueden aún, algunas veces, sentados tranquilamente en la sala de fumar, destruir como para pasar el tiempo decenas y a veces hasta centenares de sus semejantes. Ahora, sería bueno, creo, hablarte un poco de los descendientes directos de la civilización grecorromana que todavía existen hoy. Los descendientes de los seres de la comunidad de Grecia, que fue en su tiempo grande y fuerte, continúan existiendo a nuestros días y poseen igualmente su propia comunidad independiente, pero ha perdido hoy, por así decirlo, toda importancia para las demás comunidades independientes de allá. Ya ni hacen lo que hacían sus antepasados, que eran de pies a cabeza especialistas en la invención de ciencias fantásticas de toda clase, y si además a algún griego contemporáneo se le metiera en la cabeza el inventar alguna nueva ciencia, los seres de las otras comunidades actuales no le prestarían la menor atención. No le prestarían ninguna atención por la simple razón de que dicha comunidad no dispone en la actualidad de un número suficiente de cañones ni de navíos para constituir ante las demás comunidades actuales de allá lo que llaman una autoridad. En cambio, esos descendientes de los antiguos grandes griegos, es decir, los griegos actuales, después de haber perdido el hábito anteriormente innato en su presencia de constituir para los otros seres tricerebrales una autoridad imaginaria, han terminado por adaptarse a la perfección a tener en casi todos los continentes e islas lo que llaman tiendas, donde dan salida sin apuro, muy apacible, muy tranquilamente, a sus esponjas, halva, rajat lukum, etc., y de vez en cuando hasta frutas secas persas, sin olvidar por supuesto las conservas de pescado que llevan el nombre de kefal. En cuanto a los descendientes de los famosos romanos, existen todavía igualmente, pero ya no llevan el mismo nombre que sus antepasados, aunque la ciudad principal de su comunidad lleva todavía el nombre de Roma. Los seres actuales de la comunidad formada por los descendientes de esos antiguos pastores, convertidos posteriormente en los grandes romanos, han recibido de los seres de allá el nombre de italianos. Los seres actuales de Italia no han recibido casi nada de sus antepasados, salvo el impulso seral específico que los antiguos romanos cristalizaron en sus presencias por primera vez en ese planeta, y cuyo contagio sufrieron poco a poco todos los demás seres tricerebrales de allá. Hoy los seres de la comunidad de Italia llevan una existencia muy tranquila y muy apacible. No hacen otra cosa que inventar sin ruido formas cada vez más novedosas de sus inofensivos y muy inocentes macarrones. Con todo, ciertos seres de la Italia actual han heredado de sus antepasados una propiedad particular y muy original llamada agradar a otros.
Sin embargo, esa necesidad hereditaria de agradar ya no la manifiestan con respecto a los seres, sus semejantes, sino solamente hacia seres de otras formas. Hay que decir, por otra parte, con toda justicia, que en diversas regiones de la Italia actual esa propiedad particular les fue transmitida no tanto por los antiguos romanos como por sus antecesores de las épocas más remotas, en el tiempo en que propagaban entre los demás seres de su comunidad y de las débiles comunidades vecinas, desnaturalizándola por las necesidades de sus fines egoístas, la enseñanza de un verdadero enviado de lo alto. Hoy día, los seres de diversas regiones de la Italia actual manifiestan esa propiedad de agradar a otros de la manera siguiente. Cuando destruyen la existencia de seres cuadrúpedos llamados carneros y cabras, cuyo cuerpo planetario emplean para su primer alimento, no lo hacen de un solo golpe, sino que, para agradarles, los destruyen muy gentilmente y muy suavemente, tomándose su tiempo. Es decir, que les quitan primero una pata, al día siguiente otra pata, al final de algunos días la tercera, y así sucesivamente mientras el carnero o la cabra aún respira. Y las cabras o los carneros pueden respirar muy largo tiempo en esas partes de su presencia general, puesto que no participan en las funciones principales de absorción de las sustancias cósmicas necesarias para la existencia, sino solamente en las funciones que engendran en todo ser los impulsos que dan la sensación de sí. Después de lo que acabo de decirte, apenas es necesario extendernos más sobre los descendientes actuales de los romanos, que fueron un día tan grandes y tan amenazantes para las otras comunidades de allá. Hablemos ahora un poco de ese invento particularmente dañino de los antiguos griegos, puesto en práctica en nuestros días por los seres de la comunidad contemporánea de Inglaterra y que ellos llaman deporte. Estos seres de la comunidad actual de Inglaterra son, entre todos, los que aprovechan mejor en el proceso de su existencia ordinaria esa funesta invención de los antiguos griegos, agregándole incluso, debido a sus nefastas consecuencias, uno de los más seguros factores de reducción de la duración de su existencia, de por sí bastante insignificante sin eso. Y lo que es más, al haberles tocado hoy su turno de vivir la grandeza de su comunidad y convertirse así en autoridades a los ojos de los demás seres tricerebrales de allá, como han hecho ideal suyo la práctica de ese invento y su meta al propagarlo, contaminan a los seres de todas las demás grandes y pequeñas comunidades de ese desafortunado planeta. La causa de ese grave malentendido es que la posibilidad de cristalizar los factores que participan en el origen del pensar lógico en todos los seres tricerebrales ha desaparecido de la presencia de tus favoritos. Y puesto que ese pensar lógico les falta, todos ellos admiten sin excepción las aseveraciones de algunos candidatos jasnamuses, afirmando que el deporte les permite adquirir algo muy saludable. Ahora creen en eso con toda su presencia, y en la esperanza de adquirir ese algo, se entregan con todas sus fuerzas a ese deporte. Ni uno de esos desdichados sabe, ni quizás se le ocurriría jamás notar, que ese funesto deporte no solamente no les aporta nada bueno, sino que aún acorta cada vez más, como ya te he dicho, la duración de su existencia, ya bastante miserable sin eso. Para que comprendas y te representes mejor por qué ese deporte no hace sino disminuir la duración de su existencia, sería bueno explicarte aquí, como te prometí un día, la diferencia que hay entre la duración de la existencia seral según el principio fulasnittamniano y la duración de la existencia seral según el principio Hitoclanoz. ¿Te acuerdas, hijo mío? Al explicarte cómo definían tus favoritos el curso del tiempo, te he dicho que una vez liberada su presencia del órgano Kundabuffer con todas sus propiedades, y siendo de ahí en adelante la duración de la existencia de ellos conforme al principio fulasnittamniano, la misma que la de todos los seres tricerebrales normales en el universo entero, debieron necesariamente existir hasta que su segundo cuerpo seral, el cuerpo Kestian, se revistiese totalmente entre ellos y se perfeccionara en razón hasta el Ishmech sagrado. Pero más tarde, cuando comenzaron a existir de manera cada vez menos digna de seres tricerebrales y cesaron completamente de realizar en sus presencias los deberes serales previstos por la gran naturaleza, los únicos susceptibles de suministrar a la presencia de los seres tricéntricos los datos para el revestimiento de las partes superiores, de manera que la calidad de su radiación ya no respondía a las exigencias del gran proceso trogautoecocrático universal, la gran naturaleza se vio obligada, con el fin de restablecer el equilibrio de las vibraciones, a conformar progresivamente la duración de su existencia al principio llamado Itoclanoz, que gobierna en general por todas partes la duración de la existencia de los seres unicerebrales y bicerebrales,
los cuales están privados de las posibilidades deparadas a los seres tricerebrales y son, por consiguiente, incapaces de realizar en sus presencias los deberes previstos por la naturaleza. De acuerdo con este principio, la duración de su existencia seral, así como todo el contenido de su presencia general, depende habitualmente de los resultados que provienen de 7 datos circundantes que son: 1. La herencia en general. 2. El medio ambiente y las condiciones en el momento de la concepción. 3. La combinación de la irradiación de todos los planetas de su sistema solar durante su formación en el seno de su procreadora. 4. El nivel de las manifestaciones eserales de sus procreadores, en tanto ellos mismos no hayan alcanzado la edad de un ser responsable. 5. La calidad de existencia eseral de los seres de su círculo íntimo. 6. La calidad de las ondas de pensamientos llamadas teleocrimalnichianas, formadas en la atmósfera que los rodea, y esto igualmente hasta su mayoría de edad. En otros términos, los deseos y los actos llenos de bondad sinceramente manifestados. 7. La calidad de sus propios egoplasticures eserales, es decir, de los esfuerzos eserales que ellos realizan para transmutar en sí mismos todos los datos necesarios para la obtención de una razón objetiva. La principal particularidad de una existencia sometida al Itoplanoch consiste en que, bajo la dependencia de los 7 datos exteriores enumerados, en la presencia de los seres que existen según este principio, se cristaliza en sus localizaciones eserales o, como dicen tus favoritos, en sus cerebros, que constituyen los puntos centrales de manifestación de todas las partes independientes de su presencia general, lo que se llama bovino-candelmarchas, es decir, cierta cosa que suministra a estas localizaciones o cerebros un aporte determinado de asociaciones o de emociones posibles. Ahora bien, hijo mío, como tus favoritos actuales, los seres tricerebrales del planeta Tierra ya no surgen sino según el principio Itoclanoch, en sus cerebros se cristalizan, pues, igualmente, desde el momento de la concepción hasta la edad de un ser tricerebral responsable, unas bovinocandelmarchas que tienen posibilidades bien definidas con miras a realizar estos procesos de asociaciones. Para aclararte mejor la cuestión y ayudarte a comprenderla mejor, y para evitar además el perder demasiado tiempo en explicaciones sobre la esencia misma y la forma de funcionamiento de esta realización cósmica que es la bovino-candelmarcha, cristalizada conforme a las leyes en las localizaciones o cerebros de los seres que existen solo, según el principio de Itoclanoch, tomaré como ejemplo los llamesternojes artificiales que poseen tus favoritos con el nombre de relojes mecánicos. Como ya lo sabes, todos esos llamesternojes artificiales o relojes de cuerda, aunque de sistemas diversos, están sin embargo construidos todos bajo el mismo principio de tensión o presión de un resorte. Ciertos sistemas de llamesternojes artificiales o relojes mecánicos tienen un resorte calculado y combinado de manera tal que la duración de su tensión sea exactamente de 24 horas. En otro sistema no es necesario darles cuerda al reloj sino una vez por semana, en un tercero solo una vez por mes. Las bovinocandelmarchas en el cerebro de los seres, que solo existen según el principio de Tolclanoch, corresponden a la cuerda de los relojes mecánicos de los diversos sistemas. Así como la duración del movimiento de los relojes mecánicos depende del resorte que ellos contengan, de la misma manera, la duración de la existencia de los seres depende únicamente de las bovinocandelmarchas que se constituyen en sus cerebros desde su aparición y durante el proceso de su formación ulterior. Al igual que al resorte de los relojes se le da cuerda para una duración determinada, así los seres pueden asociar o tener experiencias en la exacta medida en que la naturaleza ha dispuesto las posibilidades correspondientes en esas bovinocandelmarchas en el momento de su cristalización en sus cerebros. Pueden asociar y por consiguiente existir justo ese tiempo, ni más ni menos. Los relojes mecánicos, después de haberles dado cuerda, pueden andar mientras el resorte esté tensado. De la misma manera, los seres en cuyos cerebros se cristalizan las bovinocandelmarchas pueden tener experiencias y por consiguiente existir mientras las bovinocandelmarchas constituidas en sus cerebros bajo el efecto de las 7 condiciones exteriores mencionadas no se hayan agotado. Pero, hijo mío, a partir del momento en que la presencia de tus favoritos fue privada de los resultados de los deberes y solo los resultados de esas 7 condiciones exteriores accidentales determinaron desde entonces la duración de su existencia,
Esta ha llegado a ser, sobre todo entre los seres contemporáneos, de lo más variable. La duración de su existencia puede variar en la actualidad de uno de sus minutos a 70 o 90 de sus años. Y como consecuencia de lo que se acaba de decir, tus favoritos, cualquiera que sea la manera en la que existan, cualesquiera que sean las medidas que puedan tomar, aun si se meten, como ellos dicen, bajo una campana de vidrio, apenas el contenido de las bovinocandelmachas cristalizadas en uno de sus cerebros se agota, ese cerebro cesa de funcionar en el acto. La única diferencia entre los relojes mecánicos y tus favoritos actuales es que los relojes no tienen sino una sola cuerda, mientras que los seres tienen tres bovinocandelmarchas independientes. Estas bovinocandelmarchas independientes de las tres localizaciones o cerebros de los seres llevan generalmente los nombres siguientes. Bovinocandelmarch del centro pensante. Bovinocandelmarch del centro emotivo. Bovinocandelmarch del centro motor. Un hecho que se repite frecuentemente en los últimos tiempos es que el proceso del rascuarno sagrado se realiza en tus favoritos por tercios, es decir, que mueren parcialmente. Esto se debe también a que esos seres que surgen y se forman exclusivamente según el principio Itoklanoch gastan de manera desigual por su existencia desarmonizada el contenido de sus tres cerebros distintos e independientes, es decir, sus bovinocandelmarchas son gastadas así, independientemente. Por eso es que a menudo son víctimas de esa terrible muerte que no conviene en absoluto a seres tricerebrales. Durante mi estancia allá, muchas veces yo mismo constaté entre ellos esa muerte por tercios. El hecho es que, aun cuando la bovinocandelmarch de uno de sus cerebros está definitivamente gastada, tus favoritos, sobre todo los contemporáneos, continúan sin embargo existiendo y a veces hasta por mucho tiempo. Por ejemplo, sucede a menudo allá que, como consecuencia de una existencia normal específica, el contenido de una u otra de las bovinocandelmarchas esté totalmente agotado. En el caso del centro motor, que ellos mismos llaman la médula espinal, ese ser tricerebral actual, a la vez que continúa pensando y sintiendo, pierde la posibilidad de dirigir, según su deseo, las partes de su cuerpo planetario. Es interesante notar aquí que si uno de tus favoritos actuales muere así, parcialmente, para siempre, sus cirligneres contemporáneos, o como ellos dicen, sus médicos, toman con toda certeza esa muerte como una enfermedad, dándole a esa enfermedad imaginaria toda clase de nombres cuyas consonancias recuerdan las de una antigua lengua llamada latín, que además les es totalmente desconocida, y se ponen a tratar esa enfermedad con toda clase de tejemanejes propios de ellos. Los nombres más divulgados de esas enfermedades son los siguientes: hemiplegia, paraplegia, parálisis progresiva, esentialitis, tabes dorsalis, parálisis agitans, esclerosis diseminata, etc. Esa muerte por tercios se ha hecho frecuente durante los dos últimos siglos en el planeta Tierra que tanto te gusta. Se encuentra sobre todo entre aquellos que, de tus favoritos, pertenecientes a todas las comunidades grandes y pequeñas, que debido a sus profesiones o a alguna de esas pasiones que surgen allá, siempre por causa de las condiciones anormalmente establecidas de existencia seral ordinaria, llegan a gastar en mayor o menor medida, durante su existencia seral, el contenido de las bovinocandelmarchas de uno u otro de sus cerebros. Por ejemplo, la muerte por tercios de la bovinocandelmarch del centro motor o médula espinal se produce frecuentemente entre los seres terrestres que se entregan a la ocupación practicada en nuestros días en la comunidad actual de Inglaterra, como consecuencia del funesto invento de los antiguos griegos, ocupación nefasta a la que le dan el nombre de deporte. Comprenderás perfectamente el carácter pernicioso que presentan las consecuencias de esa nefasta ocupación de allá, cuando sepas que durante mi estancia entre tus favoritos, al haber consagrado una sección especial de mis estadísticas a investigaciones que me permitieran fijar la duración de la existencia de aquellos seres tricerebrales de allá que ejercen la profesión de luchadores, no pude anotar ni un solo caso en que uno de ellos hubiese existido más de 49 de sus años. La muerte por tercios, debido al gasto prematuro de la bovinocandelmarch del centro emotivo, se produce más a menudo allá entre los seres terrestres que se convierten por profesión en lo que se llama representantes del arte. La mayoría de esos profesionales terrestres, de los contemporáneos sobre todo, son en primer lugar afectados por una enfermedad de formas variadas llamada psicopatía, y bajo la influencia de esa psicopatía aprenden a sentir, como dicen ellos. Desde ese momento experimentado frecuentemente,
Experimentando frecuentemente ese impulso será la normal, despilfarran poco a poco el contenido del bovino Candlemas de su centro emotivo, y al desarmonizar así el ritmo de su propia presencia general, llegan a un fin original, raro además aún entre ellos. Es interesante notar aquí que la muerte por tercios, debida al centro emotivo, proviene igualmente en tus favoritos de una psicopatía muy original que llaman allá altruismo. En cuanto a la muerte parcial prematura por la bovinocandelmarch del centro pensante, se encuentra cada vez más en los últimos tiempos entre tus favoritos. La muerte por el centro pensante ataca sobre todo a aquellos de tus favoritos que se esfuerzan por llegar a ser, o que ya son, sabios de nueva promoción, o a los que son afectados durante su existencia por una pasión por lo que llaman los libros y los periódicos. Dado que esos seres tricerebrales leen demasiado y no asocian sino pensamientos, el contenido de la bovinocandelmarch de su centro pensante se agota antes que las bovinocandelmarchas de sus otros centros eserales. Ahora bien, hijo mío, todos los infortunios de tus favoritos, tales como la disminución de la duración de su existencia y tantos otros resultados lamentables, provienen de que no se han dado cuenta, hasta ahora, de la existencia de la ley cósmica llamada ley de equilibrio de las vibraciones de fuentes variadas. Si solo esa idea se les hubiera ocurrido y se hubiesen puesto como de costumbre a buscarle tres pies al gato al respecto, seguramente se habría hallado entre ellos quien por fin encontrara un secreto tan sencillo. Estoy persuadido de que alguien habría encontrado ese secreto primero porque es de lo más simple y de lo más evidente, luego porque lo han descubierto desde hace mucho tiempo e incluso se sirven de él para lo que llaman sus aplicaciones prácticas. Incluso aplican el simple secreto del que hablo a los relojes mecánicos que hemos tomado como ejemplo a propósito de la duración de la existencia. En todos los relojes mecánicos de diversos sistemas emplean ese simple secreto para regular lo que se llama la fuerza de tensión de la cuerda, en una parte apropiada del mecanismo del reloj que ellos llaman, creo, un regulador. Ese regulador permite al mecanismo de un reloj al que se le ha dado cuerda, por ejemplo, para 24 horas, funcionar un mes entero, o por el contrario, detenerse sin cuerda en 5 minutos. La presencia de todo ser que existe únicamente según el Itolclan-Notz encierra algo que se parece al regulador de los relojes mecánicos y que se llama Iran-Samkik, lo que significa no entregarse a las asociaciones que son el resultado del funcionamiento de uno solo de los cerebros. Además, aun si tus favoritos se hubiesen dado cuenta de ese simple secreto, eso no habría cambiado nada. De todos modos, no hubieran hecho los esfuerzos eserales indispensables, accesibles a los mismos seres contemporáneos, por los cuales, según la previsión de la naturaleza, pueden adquirir la capacidad de tener lo que se llama asociaciones armoniosas, que son las únicas que elaboran en la presencia de todos los seres tricerebrales, y por consiguiente la de ellos, la energía necesaria para una existencia seral activa. Pero hoy esta energía no se elabora en la presencia de tus favoritos, sino durante su estado completamente inconsciente, es decir, durante lo que ellos llaman su sueño. Tus favoritos, sobre todo los contemporáneos, viven siempre pasivamente bajo la dirección de una sola de las partes aisladamente espiritualizadas de su presencia general, y por consiguiente nunca se manifiestan sino de acuerdo con factores de propiedades negativas, los cuales surgen también en ellos en conformidad con las leyes. Se produce entonces en su presencia, por esas manifestaciones negativas, un desgaste desmesurado del contenido de las diversas bovinocandelmarchas que poseen, es decir, que no experimentan las posibilidades de acción depositadas en ellos por la naturaleza en conformidad con las leyes, sino en uno o en dos de sus cerebros. Por consiguiente, el contenido de una sola o de dos de sus bovinocandelmarchas se encuentra prematuramente agotado, y ellos dejan de actuar exactamente como los relojes mecánicos en los que el movimiento se detiene cuando están sin cuerda o cuando la energía del regulador se debilita. Te explicaré más tarde, a propósito de los seres que existen únicamente de acuerdo con el principio Itoclanots, por qué razón, mientras sus manifestaciones no dependen sino de una sola o de dos de sus tres fuentes espiritualizadas, y no del acuerdo armonioso de las tres, se extingue prematuramente y termina por morir en ellos el cerebro que ha sufrido un exceso de asociaciones durante el periodo de su existencia, y cómo éste agota a su vez a las demás bovinocandelmarchas sin que éstas tengan nada que ver con eso. Debes saber, con referencia a esto, que aún se encuentran actualmente en el planeta Tierra entre tus favoritos ciertos seres cuya duración de existencia llega hasta 5 de sus siglos.
Comprenderás sin duda por qué, aun en estos últimos tiempos, en algunos de tus favoritos, quienes no se saben muy bien cómo han conocido y asimilado correctamente en su razón ciertos detalles de la ley de asociaciones en los distintos cerebros de los seres, así como de la ley de acción recíproca de estas asociaciones independientes y que existen más o menos de la manera requerida, comprenderás, digo, por qué las bovino-candelmarchas que se constituyen en sus distintos cerebros seserales no se agotan en ellos como en sus semejantes, lo que les da la posibilidad de existir mucho más tiempo que los otros seres de ese planeta. Durante mi última estancia allá, yo mismo he conocido seres terrestres tricerebrales contemporáneos que ya vivían desde hacía 2 o 3 o incluso cerca de 4 de sus siglos. A la mayoría los encontré en una gran cofradía de seres tricerebrales de allá, situada en el centro del continente de Asia y constituida por seres pertenecientes a casi todas las religiones. Los hermanos de esa cofradía habían descubierto, en parte por ellos mismos, la ley de asociaciones en los cerebros eserales, ley de la cual además habían tenido conocimiento gracias a las informaciones que les habían llegado desde tiempos antiguos por intermedio de verdaderos iniciados. En cuanto a los seres actuales de la comunidad de Inglaterra, que son víctimas de esa funesta invención de los seres de la antigua civilización griega, no contentos con adoptarla para sí mismos en el proceso de su existencia, se esfuerzan ahora por todos los medios en inocular ese mal a los seres de todas las demás comunidades. Por cierto, que con su funesto deporte, esos desafortunados no solo abrevian la duración de su propia existencia ya insignificante sin eso, sino que por su culpa su comunidad sufrirá la misma suerte que la gran comunidad de allá, que lleva el nombre de Rusia. Yo todavía pensaba en esto en el momento de dejar definitivamente ese planeta, y estas reflexiones me vinieron a constatar que ya los detentadores de poder de esa comunidad no menos grande de Inglaterra comenzaban a hacer servir ese nefasto deporte a los mismos fines egoístas de carácter jasnamusiano, al igual que los seres detentadores de poder de la comunidad de Rusia cuando buscaban sacarle partido a la famosa cuestión del vodka. Así como los detentadores de poder de la comunidad de Rusia se esforzaron entonces con toda clase de artificios en sacarle partido a la debilidad de voluntad de los seres ordinarios para inculcarles la intensa necesidad de utilizar aquel vodka, asimismo los detentadores de poder de la comunidad de Inglaterra trataron de llevar con astucia a los seres ordinarios de su comunidad a practicar el deporte. Pues bien, me parece que los temores que tenía demuestran estar hoy plenamente justificados. En efecto, he recibido últimamente del planeta Marte un heterograma en el que se me informaba, entre otras cosas, de que esa comunidad de Inglaterra contaba con más de 2,5 millones de seres calificados como desempleados y que los detentadores de poder de allá, lejos de tomar al respecto la menor medida, multiplicaban sus esfuerzos con el fin de propagar entre ellos ese famoso deporte. Y así como la gran comunidad de Rusia, todas las revistas y diarios publicaban numerosos artículos sobre la cuestión del vodka. Asimismo, en la comunidad de Inglaterra, más de la mitad del contenido de todas esas malas semillas está consagrado hoy a ese funesto deporte.